Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros el distinguido amigo político, médico, Humberto Salazar. Qué bien nos sentimos que esté hoy en esta plataforma Tribuna TV llevándole luz a todo el pueblo dominicano. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien, Entonces gracias a tú Dios. ahora andas con el estilo PRMista de no ponerte corbata. Ese estilo. Él cogió es un eso. estilo. Sí, sí. ¿Eh? Él cogió eso. Yo no salgo de un programa de televisión sin corbata, Wow. ni que me maten, Ay, ¿por qué, doctor? para que no me confundan. Pero también el calor, doctor. No, yo me pongo una corbata. Esto es... ¿Ustedes se recuerdan lo de Donald Trump, los demócratas y republicanos? Oh, sí. El tema de la mascarilla. Sí. Los demócratas usaban mascarilla. Biden una mascarilla todo el tiempo. Trump no se ponía mascarilla. Al final se enfermó de COVID, Sí. Trump. Entonces aquí lo mismo prácticamente. El que se pone corbata sabe que no es del gobierno. El que anda así con ese estilo es del PRM. Y la mayoría de funcionarios, ciertamente, como usted dice, Y andan... tú te pareces al canciller. Buenas noches a A un hombre todos. que tanto yo he criticado, ver la cosa de la vida. Buenas noches a todos y sobre todo a los televidentes. Bienvenido, Un placer estar aquí con ustedes. Humberto, queremos empezar con el escenario político. Hemos observado en los últimos meses muchos Twitter en el cual tú expresas la situación que está viviendo el pueblo dominicano en lo político, como también lo que está haciendo el gobierno con esta crisis sanitaria. ¿Cómo tú ves las cosas? La República Dominicana no se escapa a una crisis global. Nosotros estamos en una crisis global que no se veía desde hace un siglo. Todo lo que estudiamos medicina alguna vez, sabemos que dentro de la materia que se llama Historia de la Medicina, nos enseñaron que entre los años 1918 a 1921 hubo una pandemia global. Esa pandemia comenzó en el estado de Kansas, en Estados Unidos, y a partir de la Primera Guerra Mundial, era la época de la Primera Guerra Mundial y una gran convulsión mundial, pues se expandió una epidemia de gripe que mató entre 50 y 75 millones de personas. Nunca se había visto algo como eso hasta ahora, hasta la gran pandemia de COVID que todavía no terminamos, que comienza en diciembre del año 2019 y estamos ya en el 2021, ya llegando al segundo semestre del 2021 y no pasa. Y por eso la República Dominicana no se escapa a ese tema. O sea, estamos en un periodo de crisis. Eso es como preámbulo para entonces contextualizar la respuesta. Ese periodo de crisis definitivamente traerá una ola posterior que se reflejará en una disminución de la capacidad de consumo de nosotros, que ya lo estamos sintiendo. O sea, hay una ola inflacionaria en la República Dominicana que es el reflejo de los países desarrollados. Es una economía totalmente dependiente. Eso podría traer una crisis social en la República Dominicana y esa parte de lo que es la historia de la República Dominicana pues le está tocando al gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. De el manejo que ellos tengan de esta crisis, de cómo salgamos de esta crisis va a depender la política. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que entrega el poder el pasado 16 de agosto, creo que hasta este momento ha hecho una oposición política muy responsable. En este sentido, no creo que la mejor actitud para un político, alguien que se dedique a la política partidista en la República Dominicana, en este momento, en medio de una crisis, es hacer una oposición feroz al gobierno. Todo lo contrario, tratar de ser propositivo, tratar de ayudar a salir de la crisis, porque al final es una crisis que nos está afectando a todos. Afecta en la salud a los ricos, a los pobres, a las clases medias, a todo el mundo. Afecta en lo económico a los que producen bienes de consumo, a los importadores que le está subiendo absolutamente todo, a quien quiere comprar un pequeño apartamento, a quien quiere comprar una mansión, porque todos los productos de construcción están subiendo. Afecta a los choferes de las calles que transportan nuestra gente,
porque el petróleo no para de subir. Entonces, en esta situación, ¿a qué apostamos? Apostamos a tratar de mantener una estabilidad institucional, estemos en la oposición o estemos en el gobierno. Y en eso creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional para que esto sea posible. En el tema de la pandemia hay muchos puntos que, por lo menos en mi caso, yo cuestiono en forma muy frontal el manejo que se está haciendo a este tema. Sin embargo, nunca mi voz, o la voz nuestra o de personas que tienen alguna relación con nosotros, va a plantearse no exhortar a la población a ir a vacunarse, que es la única salida que tenemos para tratar de evitar en lo que más podamos para salir de esta crisis. La medida sanitaria anunciada por el presidente en el transcurso de la semana y el nuevo toque de queda, doctor, el nuevo horario, ¿cómo usted vio todo esto? Mira, yo creo que el gobierno tiene un serio problema de comunicación. Lo primero es que yo escuché atentamente porque es un tema que a mí me conviene conocer. Yo soy médico de profesión. Parte de mis intereses económicos están ahí, a pesar de que no atiendo pacientes desde hace 4 o 5 años. Bueno, soy parte del sector salud. Y lo cierto es que a mí no me gustó para nada el discurso del presidente Abinader, por la razón siguiente. En primer lugar, porque los indicadores de la pandemia en la República Dominicana no se ajustan con la propuesta de una disminución de las medidas para evitar la expansión del virus. Y me voy a explicar. La República Dominicana tiene en este momento, y fue publicado en el día de hoy por el Ministerio de Salud, una tasa de infectividad de un 16%. Y si tu tasa de infectividad es 16%, tú no puedes plantear medidas que se están tomando en Estados Unidos, que tiene una tasa de un 0.08, donde la pandemia, a partir de un programa extenso de vacunación sustentado por la gran cantidad de recursos económicos que tiene este país, bueno, ha disminuido en forma sensible en su expansión. Lo segundo es que una disminución del horario del toque de queda en este momento provoca un efecto cascada en la población. Porque ¿qué va a decir la población? Bueno, si el presidente Abinader, como lo dijo en su alocución del jueves, que va a liberalizar la ingesta de bebidas alcohólicas a cualquier horario, sea el horario que sea el toque de queda, es una invitación al teteo, a las fiestas, a las reuniones familiares, a todo lo que tiene que ver con la concentración de personas en lugares cerrados. Y si usted, a partir de ese anuncio, pone esto en cascada, bueno, también habrá este mismo tipo de actividad en lugares abiertos, también habrá este mismo tipo de actividad en los colmadones, también la gente comenzará a dejar de usar mascarilla porque pareciera que ya la pandemia pasó y no ha pasado. Y no ha pasado porque hay y vuelvo a hablar de números, hay que hablar de números. La primera materia que nos dan a nosotros, los médicos, cuando entramos a la Facultad de Medicina, se llama bioestadística. Es matemática. La medicina, el que estudia medicina tiene que saber matemáticas, aunque mucha gente piensa, yo como no me gustan las matemáticas voy a ser médico o alguna otra cosa que tiene que ver con ciencia de la salud. No, usted le da matemática. En la República Dominicana, el indicador que para mí es esencial para usted determinar qué hacer con la pandemia, aparte de la tasa de infectividad, son 2 indicadores principalmente. La cantidad de casos activos. ¿Cuántos casos activos tenemos en la República Dominicana en este momento de personas con COVID diagnosticadas, sabiendo que que diagnosticamos la minoría? 55.600 casos activos de personas con capacidad para infectar. Y eso significa que a pesar de usted estar vacunado, usted está en una posibilidad altísima de infectarse. Y mientras más gente usted junte
para tomar alcohol, ir a restaurantes, meterse en fiestas populares en cualquier barrio o en cualquier lado, bueno, mayor capacidad tiene de infectar. Sí. Y si ocurre lo que plantea el presidente Abinader, nosotros tenemos un pico y se lo puedo pronosticar, un pico muy alto de casos de COVID a más tardar entre los meses de septiembre y octubre. Muy alto. ¿Por qué? Porque usted va a liberalizarlo todo a fin de mes y usted va a mandar a la gente a beber alcohol y hacer lo que le dé la gana en la calle, y eso no puede ser. Y el segundo indicador, que es importantísimo, es la tasa de infectividad, porque hay un número muy específico para este tema, que es el llamado número R0. ¿Qué es el número R0? Es la cantidad de personas que usted, si se enferma de COVID, está en capacidad de infectar. Para ponerle solamente y muy gráficamente lo que está ocurriendo, el virus original, el que hubo en Wuhan en el año 2019 en China, tenía un número R0 de 2.8. Es decir, si yo tengo COVID, mi capacidad de infectar es de 2.8 personas. Pues la variante Delta, que es la variante que ya es más de la mitad de los casos en Estados Unidos, y yo no tengo ninguna duda de que esté en la República Dominicana, el número R0 es 8. Wow. Es decir, que cada persona que está infectado con la variante Delta está en capacidad de infectar 8 personas. Wow. Eso quiere decir 4 o 5 veces más que la variante original. Y a partir de ahí, entonces, por eso usted ve que en España ya comienzan a cerrar otra vez, que en Inglaterra, en el día de ayer, el asesor principal de la Organización Mundial de la Salud dijo que era una medida estúpida usted comenzar a quitar, a desescalar esa sociedad sin tener indicadores que pudieran sostenerlo. Por eso usted ve que en Indonesia, son países muy lejanos, pero que hemos demostrado que estamos conectados todos por el virus. En Indonesia hay un pico ahora y que no se está pudiendo ser manejado, que no tienen oxígeno y que no tienen hospitales, y todo eso es la variante Delta. Por eso usted ve que en la India todavía se mantiene una meseta muy alta de picos. Por eso usted ve que en China, que la pandemia prácticamente no existía, pues ya hay casos. Claro, ellos lo manejan de una forma diferente. Sí, sí. Hubo 16 casos e hicieron 41 millones de pruebas para determinar quién estaba, porque tienen recursos inimaginables. Por eso usted ve que en Corea, que es un país también ejemplo de manejo, hay un pico de casos. Usted ve que en Brasil se mantiene el pico de casos, que en Chile hay casos, que en Argentina hay un pico de casos y está prácticamente cerrado, en Uruguay está prácticamente cerrado, Cuba está prácticamente cerrado. ¿Y cómo usted piensa abrir República Dominicana? Dios. Usted tiene que mantener a República Dominicana, y yo se lo digo a los que nos están mirando. Ustedes dirán, él quiere meternos miedo. Sí, yo les quiero meter miedo. Para que no se infecte. Es que la única forma de parar este virus es con distanciamiento social, con mascarilla y con vacunas. Así. No se ha inventado otra cosa. Usted detiene el virus. Si mantiene el distanciamiento social, 1,5 metros a 2 metros de otra persona, si usted no tiene mascarilla puesta en su casa. Segundo, ponerse mascarilla en todas partes. Y tercero, ponerse 2 dosis de vacuna, cualquier vacuna que le pongan. ¿Qué cantidad de personas nosotros tenemos vacunadas en República Dominicana? Según los mismos números del presidente Abinader en su discurso. Un 30%. Wow. Porque usted está vacunado. No cuando se pone una vacuna. ¿Cuándo una persona está vacunada para nosotros? Para un médico, una persona está vacunada cuando tiene 2 dosis puestas, y después de la segunda dosis ha pasado mínimo entre 15 y 21 días. Ahí es que usted tiene vacuna. ¿Usted sabe por qué? Porque la vacuna no es un antibiótico que a usted le va a hacer un efecto inmediato. Una vacuna es el estímulo que se hace al sistema inmunológico de una persona. O sea, usted le pone una vacuna, Sinovac, se la ponen hoy aquí, ¿verdad? En la primera semana, en los primeros 10 días, ¿usted sabe qué % de protección efectiva yo tengo contra el virus? 3%. 3%. Prácticamente nada. No.
Prácticamente nada. Y después que yo me pongo las 2 vacunas y ha pasado esos 15 a 21 días, ¿ustedes saben qué % de efectividad yo tengo con Sinovac? Demostrado por los estudios, 51%. Wow. Y la opción que dio el presidente, doctor, de que los lugares donde estén el 70% vacunados pueden abrir ya sin problema. Yo creo que en un país tan pequeño como este eso no es posible. ¿Qué se ha hecho en algunos países que son países grandes? Que prohíben la entrada a los espacios en los cuales existe un control frente a los que no existe control. Un ejemplo también, la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la capital, que es como el Distrito Nacional aquí, que sí, no comprende la provincia de Buenos Aires, es que es donde vive la mayoría de la gente, sino la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires puso controles para la entrada de personas que no vivían en la ciudad de Buenos Aires para entrada y salida. Es como si nosotros pusiéramos aquí control en los peajes. No, usted vive en tal sitio, usted aquí no puede entrar. Eso se puede hacer. Lo que pasó con San Francisco de Macorís en un momento dado. Pero usted cree que eso se puede hacer en la República Dominicana. Eso no se puede hacer en este país. Este país no tiene 48,000 kilómetros cuadrados. Vamos a ir a una pequeña pausa, Humberto, y vamos a regresar con muchos temas controversiales que surgieron toda esta semana con nuestro querido amigo Humberto Salazar. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Quiero aprovechar el pasado segmento. Humberto habló mucho de lo que está pasando con el COVID, pero como decimos nosotros abogados, quiero aprovecharlo en sentido lato, en sentido amplio. Y un aspecto importante en la carrera de Humberto es el aspecto político. Hemos observado, Humberto, todos estos meses, cuando tú dices que a este gobierno le quedan 3 Nochebuenas. ¿Por qué eso? A este gobierno le quedan 2 años, 10 meses y 6 días en el día de hoy. Ah, porque lo lleva bien contado toda la cosa. Totalmente. O sea, porque los políticos contamos lo que le queda a un gobierno, no como las personas normales. De 16 de agosto en 16 de agosto, no. Nosotros lo contamos de elección en elección. A los alcaldes, y es una buena noticia para la gente que vive en Santo Domingo Este, el peor alcalde del país. Manuel Jiménez lo que sabe cantar probablemente, pero como alcalde ha sido un desastre. Las fotos que yo miro de Santo Domingo Este con el tema de la basura son horribles. Pues le quedan 2 años y 7 meses porque las elecciones son en febrero. En febrero, sí, la de los alcaldes. O sea, los alcaldes le quedan menos. Ciertamente. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno, primero, sí quiero ser justo, en el sentido que les ha tocado una época muy difícil para gobernar, pero también la poca pericia que tienen para el ejercicio público se nota. Creo que este es un gobierno que en primer lugar ha perdido mucha autoridad en muy poco tiempo, y eso es preocupante. Ha perdido mucha autoridad en poco tiempo porque el peso de las palabras de un presidente de la República, y que esto le sirva como consejo, en un país como la República Dominicana es muy importante. Un presidente no puede andar hablando todo el tiempo. Habla mucho. Y opina. Abinader todos los días. ¿Por qué se dice que Danilo no hablaba? Y que se necesitaba una persona que hable mucho así, que informe. Yo aprendí a hacer política con una persona que se llamó Joaquín Balaguer Ricardo. El maestro. Y Joaquín Balaguer Ricardo hablaba cuando era necesario y cuando tenía algo importante que decir. Entonces, en mi caso, yo respeto mucho la palabra presidencial y los símbolos del poder. O sea, no me gusta, cada quien hace un gobierno como quiere, que pongan un lugar como la Escuelota en pleno Palacio Nacional para tratar todos los temas. O sea, usted pone una mesa y comienza a hablar ahí con muchísima gente. Lo de la tercera dosis a mí me dio pena. Lo de la justificación de la tercera dosis, porque hubo hasta colegas míos, amigos míos, una amiga mía, precisamente la doctora Soler, que es la presidenta de la Sociedad de Neumología, que se contradijo y contradijo lo mismo que decía el presidente en la misma reunión. Entonces, eso
creo que le ha hecho daño al gobierno. Yo quisiera que lo hicieran lo mejor posible, porque a mi juicio, como quiera, le vamos a ganar las elecciones en el año 2024. Y le va a quedar 2 años y pico. ¿Con quién, doctor? ¿Con quién a la cabeza? Fíjate que yo aprendí que cada proceso político para su liderazgo. Su líder, sí. Los procesos políticos son espacios de interdicción entre fuerzas políticas donde a tanto tiempo antes de un proceso electoral usted no puede predecir quién podría ser la sustitución de un gobierno que lo que está manejando es una crisis. Pero es el PLD. Yo creo que el partido que va a ganar las elecciones en las elecciones del año 2024 es el Partido de la Liberación Dominicana, encabezando una gran alianza, aunque sí déjame decirte lo siguiente. En América Latina, y en este caso tengo que citar al profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch hablaba de que en República Dominicana nosotros teníamos una arritmia histórica. Y esa arritmia histórica la describía como que las tendencias que se producen en América Latina llegan en forma tardía a la República Dominicana. Entonces, en Latinoamérica se ha estado produciendo la caída de todo el sistema de partidos políticos conocidos. Y me voy a explicar. En Perú, por ejemplo, acaba de ganar las elecciones, donde ese fenómeno comenzó hace un tiempo. Sí. Acaba de ganar las elecciones un maestro de escuela totalmente desconocido, con un lápiz en la mano, que era un candidato invitado a un partido que se llama Perú Libre. Ese ni siquiera es su partido. Pues Perú Libre, o sea, el profesor Pedro Castillo, es definitivamente el presidente electo de Perú y deberá asumir la presidencia de Perú. Y es una persona que es un sindicalista del sindicato de maestros y un maestro de una escuela rural. Y ese gana las elecciones. ¿Y dónde están los partidos tradicionales peruanos? ¿Dónde está el APRA peruano? Desapareció. ¿Qué significa eso, doctor? Hacia la partidocracia, hacia el partido político, a los partidos, en sentido macro. ¿Qué significa esto? La sociedad está decepcionada con los partidos, la sociedad no está creyendo en los partidos. ¿Qué está pasando, tomando en cuenta eso que usted acaba de decir? Que las sociedades latinoamericanas cambiaron, que el mundo cambió en nuestras narices. Y usted no puede plantearle a una sociedad que ya cambió las soluciones que tenía hace un tiempo. ¿En qué cambió? Primero, que no estamos en la época de las ideologías. Todos planteamos lo mismo. No hay diferencia entre un demócrata cristiano o un socialdemócrata. No hay ni siquiera diferencia entre un socialista o quizás hasta un comunista. Prácticamente todos planteamos lo mismo: mejor luchar contra la pobreza, mejorar la calidad de vida de la gente, dar servicios de salud mucho más humanizados, transformar los sistemas educativos y tratar de conseguir un espacio de desarrollo en países como estos. Cada quien promete lo que entiende. Claro que sí, pero no existe la diferenciación ideológica que teníamos. Entonces, al no aparecer esa diferenciación ideológica, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes que están ahí? Que los que nacieron en el año 2007, donde ya tú estabas graduado de abogado y tú también, y yo ni se diga, van a votar en las elecciones del 2024. Esa gente ya vota. Entonces estamos hablando de un padrón electoral, en el caso de República Dominicana, donde alrededor del 65% de su composición tendrá menos de 40 años. ¿Qué le estamos ofreciendo? La misma clase política de siempre. Entonces, si esa clase política es la que maneja los partidos, la gente cuestiona los partidos. Por eso creo que los partidos, y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, creo que está haciendo ese trabajo, tienen que conocer, que tienen que volver otra vez a enroscarse como un caracol dentro de su propia concha, cuestionarse su existencia y plantear soluciones a una sociedad que exige discursos nuevos. Y por eso es que yo digo, cuando alguien me pregunta, ¿y qué va a pasar en el 2024? Yo no lo sé. Doctor, la figura del independiente
una persona puede aspirar, como se discutió en el pasado reciente, puede aspirar a la presidencia de la República de manera independiente. En la República Dominicana todavía eso no ha sucedido, pero ha sucedido en muchos otros países de América Latina. Los empresarios han ingresado a ser candidatos en partidos políticos. Por ejemplo, hay un empresario como Sebastián Piñera, que es el presidente de Chile. Hubo un empresario como Mauricio Macri, que fue el presidente de Argentina. Y esos no son políticos. Pero América Latina tiene olas que van y vienen dependiendo de cuáles agrupaciones políticas han resuelto los problemas de pobreza y exclusión, que son nuestros principales problemas. Claro. Hay 3 problemas principales en nuestros países, incluyendo la República Dominicana. Pobreza, porque vivimos en una burbuja, los que somos de clase media y clase media alta en la República Dominicana. En Santo Domingo hay una ciudad que comienza en la John Kennedy, baja por la Máximo Gómez o quizás un poco más allá, llega al mar, da la vuelta por el malecón y termina en la avenida Luperón. Esos somos uno. Vivimos como en el primer mundo, manejamos vehículos del primer mundo, consumimos... Vamos a los malls. Vivir del primer mundo y tenemos mall. Sí. Pregunta de la John Kennedy para allá si tienen los mismos intereses que tenemos nosotros aquí. Nosotros vivimos en esa burbuja. Hasta los colegios de nuestros hijos están aquí. Entonces, ese problema de pobreza y exclusión nos va a llegar. Y el tercer problema que tenemos es el problema de la seguridad. Somos el continente más inseguro del mundo. Somos más inseguros que África, los países latinoamericanos. Entonces, nosotros no podemos seguir dando respuestas antiguas a problemas nuevos. ¿Qué viene en el sistema de partidos políticos dominicanos? Creo que lo puedo avisorar. Soluciones nuevas. Soluciones nuevas. Será muy difícil para el Partido Revolucionario Moderno, en una crisis que se va a extender lo que falta este año y probablemente el año que viene también, plantearse reelegir a un presidente como Luis Abinader. Será muy difícil. ¿Por qué? Porque la crisis lo va a desgastar. Toda crisis económica, que es lo que tenemos, trae aparejada una crisis política y una crisis social, y eso lo escribió Juan Bosch hace muchos años. Usted tiene que ponerse a estudiar la situación real de la República Dominicana para entender que el país va a querer soluciones nuevas. Sí. Y no significa gente que no tenga canas, o no significa gente que sea muy, muy joven. Significa alguien que sea capaz de sintonizar con la mayoría de la población. Y lo que estamos planteándonos es volver a las mismas personas que teníamos antes. Yo creo que eso no puede ser, porque no lo va a aceptar el país, Las encuestas lo dicen. Lo repudia. Los independientes, como tú dices, son la mayoría en todas las encuestas, están por encima de los 3 partidos que se dicen principales. Que se cuidan los políticos. Ah, bueno. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido Humberto, amables televidentes, y vamos a regresar con la parte final de esta entrevista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Quiero seguir aprovechando a nuestro distinguido y apreciado amigo Humberto Salazar. Humberto, desde que llegó el PRM al poder, quien te habla, siempre habló muchas veces desde esta tribuna que el PRM encarnaba el relevo generacional en la política. Me decía un amigo, Giovanni, muchos de tus amigos no son el relevo, son el relevo de clases sociales. Y hoy en día hemos observado que muchos funcionarios del PRM están actuando de la misma forma que criticaban a los funcionarios PLDistas. ¿Qué tú puedes decir? Lo que ocurre es que las elecciones del 2020 tuvieron un efecto disruptivo, sobre todo la pandemia. Y te lo voy a enumerar. En el año 2016, Danilo Medina, como candidato de un grupo de partidos, saca 3.2 millones de votos. En un padrón de 6.800.000 votos aproximadamente, saca casi el 63% de los votos. Luis Abinader, en las elecciones del 5 de julio del año 2020,
obtiene 2.200.000 votos. O sea, Luis Abinader sacó 1.1 millón menos de votos que lo que obtuvo Danilo Medina con un padrón más grande en el 2020. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió es que la gente no fue a votar y volvemos otra vez a los independientes. Por cualquier razón. Estaba cansada del PLD, tenía miedo a infectarse de COVID, estaba harta de los mismos funcionarios, se hizo simpático a Abinader, por lo que tú quieras. Pero hubo 1.2 millones de personas que no se acercaron a las urnas y que no sabemos cuál es su simpatía política. En términos reales, Luis Abinader es presidente por el 26% de los que están inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral con derecho a voto. ¿De qué hablamos entonces? De que hubo una disrupción por la pandemia o por cansancio o por lo que se quiera en ese relevo generacional. Doctor, entonces los casos de corrupción que se ven que están sacando y que cada vez hay más casos nuevos y que incluso amenazan con que próximamente vienen otros. De aquí vamos a hablar que van a tener un año. Si llegan al año y medio más o menos con tratando esos casos de corrupción, de aquí al 23, ¿no habrá una sociedad que va a querer seguir repudiando al PLD y a su vez entonces seguir endosándole el apoyo al PRM? Los casos de corrupción son un divertimento para la clase media de este país, para mirarlo en los programas que ya casi nadie ve, esos programas de investigación. Eso no lo ve nadie. La gente mira televisión en demanda ya. Esos casos de corrupción son lo que divierte a todos ustedes y a nosotros que hablamos en televisión y en radio. Pero eso no le interesa a la gente que va a los supermercados, ¿eh? Vamos a estar claros en eso. Un ejemplo nada más. En la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner tiene 7 causas pendientes en los tribunales. Y es la presidenta del Senado y vicepresidenta del gobierno argentino. ¿Por qué? Porque la crisis económica se llevó a el presidente Macri, que era el candidato a la reelección de Todos con el Cambio. La misma Keiko Fujimori. ¿Sí? Un caso ahí. Ahí se la sacaron de la cárcel y la pusieron de candidata. Exactamente, en Perú. Los casos de corrupción no ganan elecciones, porque un caso de corrupción es un divertimento de televisión para cierta gente y para algunas personas que quieren hacerse famosos con eso. El juez Moro, una advertencia a los que están aquí en eso, ¿eh? El juez Moro, que llevó a Lula a la cárcel, es una persona repudiada en Brasil. Y ustedes saben cuál es el candidato que está puntero en todas las encuestas brasileñas para las elecciones del año que viene. Lula. Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces uno gana o pierde elecciones. Esos casos de corrupción es simplemente un divertimento. Que sí quiero decirles algo. Yo protesto doquiera que voy por el trato inhumano que se le está dando a esas personas que están siendo acusadas. Es un trato inhumano que viola sus derechos humanos y los abogados lo saben. Usted no puede tener a una persona 23 horas metido en una cárcel sin sacarlo al sol para darle solo 1 hora como si fuera el Chapo Guzmán o quien sea. Eso no puede ser. En un país como este, donde todos somos familia y nos conocemos. ¿Detrás de eso está la parte política o el Ministerio Público Independiente? Aquí no hay Ministerio Público Independiente, eso no es verdad. Porque el Ministerio Público es nombrado con una firma del presidente de la República. Y mientras sea nombrado con una firma del presidente de la República, no puede ser independiente, porque yo aprendí que la misma firma que lo pone, esa misma firma lo quita. Y al tener la misma firma que lo quita, usted es una persona dependiente del Poder Ejecutivo. Eso de independiente es un sofisma. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Casco, chaleco antibala. Los 2 fiscales que están en PETCA y están en los que dan la cara, porque yo estoy seguro que la magistrada Miriam Germán no puede estar detrás de eso. ¿Por qué? Porque es una persona con una vida dedicada al sistema judicial y sabe que eso viola los derechos humanos. La Convención
Internacional Mundial de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1, advierte sobre ese tipo de violación. Usted no puede violar los derechos humanos de ningún prisionero como se está haciendo en la República Dominicana. Eso es una humillación. Pero, ¿y aquí desde cuándo hay comando terrorista? Porque yo no lo sé. Digo, yo no vivía aquí, pero no lo sé. ¿Por qué Danilo Medina no habla de eso, doctor? Danilo no sale al frente a nada de eso. Porque el presidente Danilo Medina está dedicado a lo que es su partido y sabe, igual que sabemos nosotros, que las cosas siempre el tiempo las pone en su lugar. Ya comenzaron esta semana a haber algunas voces que están cuestionando eso. No soy yo, porque yo no soy nadie para hacerlo. Pero Servio Tulio Castaño Guzmán, el presidente de Finjus, ya lo dijo. Ya dijo, ahí hay problemas con el trato a esas personas. Y hubo un obispo de la Iglesia Católica que también lo dijo. Hay problemas con el trato a esas personas. Usted no puede tratar a las personas así. Así es. Exacto, usted no puede tratar a las personas así, porque eso al final se les revierte. Se les revierte. Entonces, yo estoy a favor de que todo el que sea esté acusado de algún hecho que sea punible, sea llamado por la justicia y sea interrogado, y si hay indicios, sea sometido a la justicia. Totalmente de acuerdo. No es la primera vez que pasa. En todos los cambios de gobierno pasa lo mismo. En la República Dominicana se lo puede enumerar uno a uno. Es así. Es más, hasta del mismo partido. ¿O es que aquí nos vamos a olvidar que Antonio Guzmán, hubo un aniversario más de su suicidio en el Palacio Nacional, acusado por una persona de su mismo partido, y que el presidente Balaguer, que había sido vituperado por Antonio Guzmán en la toma de posesión de 1978, se ofreció a ponerse la toga e ir a defenderlo a los tribunales? Esa es la historia de este país. Entonces, eso va a pasar, porque esa ola pasa. Creo que hay que tratar de dejar la menor cantidad de heridas posibles, porque hay algo que yo aprendí también. ¿Qué es? Todo el que sube esa escalinata la baja, ¿eh? La baja. Yo la he subido muchas veces y la he bajado 2 veces. Entonces, todo el que sube por ahí tiene que bajar, porque eso no es eterno. Humberto, queremos darte las gracias de corazón. No, a ustedes. Por el apoyo de esta plataforma, Claro, Tribuna TV, a través de RNN. Nos sentimos contentos porque desde nuestros inicios tú siempre has estado ahí apoyando. Cada vez que me llaman. Gracias, doctor. Gracias de A corazón ustedes. al distinguido amigo político Humberto Salazar por llevarle luz al pueblo dominicano a través de Tribuna TV por RNN, Canal 27. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.